De pie vamos a tomar el Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Está conmigo? Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó a él y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en acto de adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, respondió ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Oremos. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos puedas bendecir con tu palabra, que tú nos visites, Señor, que nos hables, que nos dirijas, que nos instruyas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el mundo pudiéramos sacar dos grupos de personas. El grupo de aquellos que son pecadores y aquellos que no se consideran pecadores. Y me gustaría esta tarde poder dividir la predicación en estos dos grupos. Aquellos que se consideran que el pecado o que los errores que han cometido son tan grandes que no tienen perdón de Dios, que por su misma realidad personal que viven, se sienten marginados y excluidos de tener una oportunidad de cambiar su estilo de vida, porque dicen: esto que he hecho es difícil, imposible que se me perdone. Cuando subimos a la montaña vemos en general dos grupos de personas. Aquellos que están allí y en su apariencia pues demuestran que han llevado una vida alejada del Señor, separada de Dios, y cuyo resultado los ha llevado a tener una vida de sufrimiento, de cadenas, de amargura, de incapacidad para poder salir adelante en la vida. Y muchas veces hasta la expresión física, es decir, lo externo, nos habla de lo interno de esas personas. Usted mira, al subir a la montaña, mira a hombres que están allí sentados, personas que viven en la calle, personas que duermen en la calle, personas maltratadas por la vida, si lo podemos llamar de esa manera,
Pero al indagar la vida de ellos, no es que ellos no tengan donde vivir. Muchas de las personas que duermen en la calle son personas que tienen familia, son personas que tienen hijos, son personas que tienen una casa, pero que han decidido vivir allí porque su misma realidad, rodeada de un mundo de alcoholismo, de drogas, los han llevado a ellos a preferir ese estilo de vida que el estar en su casa. Al subir a la montaña nosotros vemos hombres, mujeres, jóvenes que pertenecen a pandillas no porque vengan de una familia desintegrada, no porque no tengan que comer. Muchos de ellos tienen una familia, tienen una casa, tienen unos padres que esperan o lo esperan, pero prefieren andar en la calle porque les gusta ese estilo de vida. Y su expresión externa, su vestuario, su conducta, su vocabulario habla acerca de ese mundo de pecado en el cual ellos se mueven. Por un lado están aquellos llamados pecadores, pero por otro lado están aquellos que por apariencia externa, por su manera de vestirse, por su manera de comportarse, por su manera de hablar, pueden aparentar una vida, no sé si llamarla en santidad, pero una vida alejada del pecado. El mundo está dividido entre aquellos que se consideran pecadores y aquellos que se consideran o aquellos que se creen dignos de estar en cercanía de las cosas de Dios. ¿Cómo sentiría usted que esta noche, esta tarde yo le dijera a aquellos que están en la iglesia, qué sentirían si yo les digo esta tarde, ustedes son pecadores? Digo esto porque para algunos esa afirmación puede ser motivo de enojo y decir, ¿cómo me está diciendo a mí pecador? ¿Cómo me está diciendo a mí? Si así como aquel joven que un día llegó delante de Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús comienza a decirle los mandamientos y él le dice, todo eso yo ya lo cumplí. Y Jesús, dice el texto, viéndolos con ojos de amor, de compasión, le dijo, ahora ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y este hombre, dice la Biblia, se fue triste porque tenía muchos recursos materiales. ¿Qué pasaría si yo le digo a usted, hermano, esta tarde, usted y yo somos pecadores? Y digo esto porque a muchos nos gusta, nos encanta, como ya vamos a ver en el pasaje y como hemos leído, nos encanta señalar a la persona que está a la par, porque su pecado, porque su realidad se ha hecho visible, notoria, cuando quizás yo puedo estar peor que la persona que estoy señalando. El que mis cosas personales, que sus cosas personales no salgan a la luz, no significa que usted sea mejor o peor que otros. Y tampoco significa que debemos de ponernos en el lugar de Dios para juzgar a aquel cuyo pecado lo ha llevado a vivir o a experimentar una expresión notoria de ese pecado. Podemos, hermanos, estar en la iglesia, pero eso no nos hace libres de pecado. Podemos estar sirviendo, pero eso no nos hace libres de pecado. Podemos portar un uniforme y eso no nos hace libres ni exentos de pecado. Podemos estar por años ya llevando una vida perteneciendo a una iglesia, pero eso no nos hace libres de pecados.
O podemos estar en el otro grupo, en el grupo de hombres y mujeres que se consideran tan pecadores que pueden llegar a pensar que lo que han hecho no tiene un retroceso ni un perdón de Dios. Pues si hay algo que debemos de aprender esta tarde es que sea cual sea el grupo que en algún momento nos sentimos pertenecer, siempre habrá un tiempo para reconocer cuál ha sido nuestro error y nuestro pecado. Porque sea que usted pertenezca a un grupo o sea que usted pertenezca al otro, hay una realidad, hermanos, que no podemos evitar. Y es, mientras estemos en este mundo, siempre estaremos expuestos a tentaciones y siempre estaremos expuestos a cometer errores en la vida. Por eso que si usted ha venido a recoger, a recibir a una de las señoritas que anda por la montaña, usted no la va a recibir perfecta. ¿Es acaso que usted es perfecto? ¿Es acaso que hay alguien aquí que sea perfecto? Si aquí hay alguien que sea perfecto, mejor ya váyase con Dios, porque ya es perfecto. Ya es digno de estar delante de Él. Si usted ha venido a recoger a su hija, a un familiar, no espere que ellas bajen ya con unas alas y que ya no vengan en un autobús, sino que vengan volando de la montaña, porque ya son ángeles. No espere ver en ellas una perfección, porque no la van a encontrar. El subir a la montaña no es un tiempo para sentirnos ya perfectos y libres de pecado. Los pecados, los errores que cometimos, si bien es cierto, han sido perdonados en el momento que nosotros creímos en el nombre de Jesús y aceptamos nuestros errores y nos volvimos hacia Él. Pero eso no significa que al bajar de la montaña vamos a vivir en una burbuja donde estaré ya con un sello de no pecar, de no cometer error. Y es precisamente en ese momento donde aquellos que ya se supone que tienen cierta madurez espiritual deben de aprender a comprender que si este o esta subió a la montaña y cometió un error o siguió cometiendo el mismo error, usted debe de aceptar y entender que esto es un proceso, que no estamos perfectos, que no estamos ya no estamos ya finalizados. La obra de Dios no ha finalizado en nuestra vida. Usted que mandó o mandará a su esposo o a su esposa, y si él baja de la montaña y luego de un par de tiempo comete un error, más que criticarle, más que señalarlo, debe de apoyarlo para que él siga creciendo en el camino del Evangelio. Nos gusta señalar los errores de otros, pero yo mismo, usted mismo, tiene errores. Quizás su error no se ha hecho visible. Quizás su error no se ha hecho notable, pero está ahí. Está allí, guardadito y alojado en el corazón, como un cáncer que nos come en secreto. Imagínense este ejemplo. Es como un cáncer que está allí alojado, que nos va comiendo nuestro interior poco a poco, y quizás yo ni siquiera cuenta me doy. Y quizás nadie se da cuenta, porque está ahí tapadito, porque está ahí escondido. El pasaje que tomamos es el pasaje claro del grupo de hombres que se consideran dignos de Dios, y tan dignos que son capaces de juzgar o querer elevar un juicio contra una persona que ha sido sorprendida en un acto de pecado. Pero como vamos a ver en el Evangelio,
y con la experiencia de Jesús, el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús, vamos a entender que aún aquellos que se consideraban dignos de Dios, aún ellos eran pecadores. Y por lo tanto no les correspondía a ellos el juzgar a esta mujer. Arranca el versículo 1, el versículo 2. La acción de Jesús yendo, subiendo al templo. Y Jesús estaba rodeado de muchas personas. Y dice la Biblia que Él se sentó a enseñarles. Jesús estaba allí en el templo enseñando, predicándoles la palabra. Y en uno de esos momentos, dice la Escritura, en el versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Por un lado están los maestros de la ley, los fariseos, presentando a una mujer siendo acusada por un acto de adulterio. Pero la pregunta sería, para ser sorprendida en un acto de adulterio, ella sola no lo pudo hacer. Necesitaba ahí un hombre para hacerlo. ¿Por qué no presentaron al hombre? ¿Por qué no presentaron al hombre también como un pecador? ¿Es acaso que el hombre no era pecador? ¿Es acaso que el hombre, ese hombre, por ser hombre, tenía la indulgencia, tenía el permiso para pecar? ¿Por qué se presenta a la mujer y no al hombre? ¿Sabe por qué? Porque es fácil reprochar y recriminar el pecado del más indefenso. Es fácil hablar de ese grupo de personas que están más expuestos por su condición, en este caso de género. Es que si hace algo don fulano, ahí se le perdona. Pero si hace algo este o esta, ahí se le critica. Es que si este don fulano robó, pues con un par de arreglos ahí se puede sacar de la prisión. Pero este que robó quizás un par de manzanas, a este sí hay que meterlo preso. ¿No mira usted que detrás de todo esto hay una hipocresía? ¿No mira usted que detrás de todo esto es el grupo de los influyentes aprovechándose de los no tan influyentes? De aquellos que gozaban de cierto estatus, aprovechándose de los más expuestos o los más indefensos. ¿Será acaso que solo la mujer era pecadora? ¿El hombre dónde está? ¿Sabe cuál es la cuestión? Que nos gusta criticar el problema o el pecado de este, pero no soy capaz de criticarme a mí mismo. ¿Será acaso que solo las mujeres son pecadoras? Hermanas, les pregunto. ¿Verdad que no? También los hombres, ¿verdad? ¿O no? Tanto hombre y mujer habían pecado, pero solo llevaban a la mujer delante de Jesús. Pero no crea que aquella acusación era con la finalidad de poder traer una conversión de la mujer. Porque hay una diferencia, oiga eso, hay una diferencia. Cuando el hombre critica y cuando el hombre señala,
lo hace no para que te conviertas al Señor. Casi siempre lo hace para hundirte más. En cambio, Jesús, con la palabra que fue predicada, porque dice la Escritura, yo no los juzgo, lo que los va a juzgar es la palabra que ya escucharon. Él no lo hace con la intención de hundirnos más. Él lo hace para que entendamos cuál es nuestro error y nos podamos volver a Él. Esa es la diferencia cuando hay alguien que realmente busca la conversión del ser humano, a cuando hay alguien que lo único que busca es criticar y señalar el error de los otros. La mujer fue presentada delante de Jesús. Y junto con la mujer también se presentaron la parte acusadora. Los maestros de la ley y los fariseos. Las iglesias hoy en día están llenas de maestros y fariseos. La iglesia está llena de hombres y mujeres que en apariencia son piadosos, pero su corazón no tienen nada de piedad. En apariencia podemos demostrar que somos personas que viven el evangelio, pero quizás habrán personas que ni siquiera van a la iglesia, que llevan un estilo de vida mejor de los que estamos aquí adentro. En aquel día, cuando nos presentemos delante de Dios, aquellos que dijeron Señor, Señor, quizás no estarán delante de Él. Aquellos que dijeron Señor, yo fui a la iglesia, yo serví, pero su corazón estuvo lejos de Él. Y habrán personas que quizás no asistieron tan frecuentemente a una iglesia, pero su corazón era más bondadoso y generoso que aquellos que pertenecían a una iglesia. Maestros de la ley, los fariseos, la mujer pecadora. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo nos podemos poner? ¿Será, hermanos, que porque estamos en la iglesia nos hemos dado a la tarea de meternos en la cabeza que ya no hemos cometido pecado? ¿Será que porque ya estamos en la iglesia sentimos que prácticamente ya alas nos deberían de salir? ¿O será que estando en la iglesia aún hay muchas cosas que debemos de corregir de nuestro estilo de vida? ¿Será, hermanos, que estamos terminados? ¿O será que aún estamos en un proceso de transformación? Sea cual sea nuestro origen o nuestra realidad, es necesario ponernos una vez más delante de Jesús. Porque oiga esto, tanto la mujer como aquellos hombres iban a tener algo en común. Oiga eso. Y los fariseos pueden decir, ¿y yo qué voy a tener en común con esta mujer? ¿Qué de común puedo tener con ella? Yo soy hijo de Abraham, conozco la ley, practico la ley, hago los rituales. Jamás ha tocado nada impuro mi cuerpo. ¿Qué voy a tener en común con esta mujer? Lo que tenían en común era algo sencillo. Ambos grupos eran pecadores. ¿Y cómo notamos eso? Notamos que cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, todos comenzaron a irse. Todos. Por lo tanto, también ellos eran pecadores. No solo la mujer, también ellos. Y ambos, oiga eso, ambos grupos o ambas realidades
tuvieron que aceptar que eran pecadores. Porque ellos quizás en un inicio no lo miraban de esa manera, pero al final lo reconocieron y por eso se fueron. Y al final la mujer terminó reconociéndolo también. Le hicieron todo ese tipo de preguntas a Jesús porque tenían una intención. Y la intención era tenderle a Jesús una trampa para acusarlo. Para tener algo con que acusar a Jesús. Pero Jesús, dice la Escritura, que él siguió hablando, y dice el versículo 6 que se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban, Jesús se incorporó y les dijo una frase que lo descuadró, como decimos. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que se considere digno de apedrear a esta mujer, que sea el primero en lanzar la piedra. ¿Qué pasaría si nosotros usted, antes de elevar un criterio contra alguien, se juzgara a sí mismo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted, antes de juzgar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, se mirara a sí mismo? Quizás puede el padre decir, es que vos como sos, y señalar los errores del hijo. Y no estoy diciendo que no lo debe de hacer, porque al final usted es el padre y tiene que corregirlos, pero ¿será que la actitud de ellos es consecuencia de lo que ellos vieron de usted? ¿Será que sus hijos solamente están reproduciendo un ciclo de vida mostrado y enseñado por los padres? ¿Será que el padre es capaz de decirle al hijo, ¿y vos por qué te endrogás? Y quizás el padre se ha endrogado en frente del hijo. Si nos colocáramos, iglesia, si nos colocáramos, hermanos, en una postura de ver primero mis errores, entonces las cosas fueran distintas. Entonces nos daríamos cuenta que tenemos muchas cosas que cambiar antes de señalar a los demás. La mujer, en términos humanos y en términos de la ley, quizás merecía la muerte. Quizás merecía ser asesinada. Pero Jesús apareció, hermanos, para darle a esa mujer una oportunidad. Una oportunidad. Usted o un miembro de su familia, en términos legales, humanos, podrá merecer cierto castigo, pero Jesús siempre aparecerá en la historia de su vida o en la historia de su familia para darle a usted una oportunidad. ¿Me está oyendo? Usted está aquí porque Dios le quiere dar una oportunidad a usted y a su familia. Las jóvenes que han subido a la montaña, han subido a la montaña a recibir una oportunidad de Dios para sus vidas. Es la oportunidad de cambiar ese estilo de vida. Es la oportunidad de volverse a Él. Es la oportunidad de reconocer mi error y fruto de reconocer este error, yo me vuelvo al Señor y le digo al Señor, Señor, realmente yo merezco este castigo, pero dame una oportunidad de cambiar. Y sabe una cosa,
Cuando nosotros le decimos eso a Dios y somos sinceros con Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor? El Señor te va a decir, aquí está tu oportunidad. Yo te la doy. Quizás para los fariseos la mujer no tenía ninguna oportunidad. Quizás para los maestros la mujer no tenía ninguna oportunidad. Mas sin embargo, para el Dios de la vida, Él sí tenía una oportunidad para esa mujer. Para las personas, usted y yo podemos no tener una oportunidad. Y todo dice, vas a ser condenado por el error que cometiste. Pero para Dios, si nos volvemos a Él de corazón, siempre encontraremos en Él una oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida. Aquellos señalaban y le decían a Jesús, debemos de matarla, ¿tú qué dices? Y Jesús les dice, si ustedes están libres de pecado, sean los primeros en ejecutar la condena de esta mujer. Y dice el pasaje que Él inclinó de nuevo, versículo 8, y volvió a escribir en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por ¿quiénes? ¿Por quiénes, hermanos? Los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Comenzaron a retirarse los más viejos. Y casi siempre los más viejos sienten que tienen la razón en todo. Y no estoy hablando solamente de algo cronológico. Estoy hablando que en la vida de la iglesia casi siempre es así. El más antiguo se siente con más capacidad porque cree que su tiempo o permanencia o pertenecer a una iglesia lo hace ya libre de pecado. Y dice la Biblia que comenzó a irse desde el más viejo hasta el más joven. Eso significa, hermanos, que esto no es cuestión de cronología. Esto no es cuestión de el tiempo que tengo de estar, sino que esto es cuestión de experiencia de vida. Y dice la Biblia, todos comenzaron a irse menos una. ¿Quién fue? ¿Quién? La mujer. Todos se marcharon, menos la mujer. Y Jesús les pregunta, ¿dónde están los que te acusan? La mujer le dice, ya no están, Señor. Jesús le dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. La mujer que aún permanecía allí encontró el perdón de Jesús. Pero aquellos que se fueron, indignados quizás, molestos quizás, no encontraron ese perdón porque se marcharon. Yo le voy a dar un consejo. Aun cuando la gente lo señale y lo critique, no se aleje del camino del Señor. Aun cuando usted sí merece y sí ha hecho de lo que se le está acusando, no se aleje del camino del Señor. Porque si usted permanece allí, usted tendrá una oportunidad de encontrar el perdón del Señor. Pero si usted se marcha, junto con usted se irá la única oportunidad que tiene de encontrar el perdón del Señor. El pecado casi siempre trae pena y vergüenza a nuestra vida. Y cuando sentimos pena y vergüenza, ¿qué es lo primero que hacemos? Es querer escondernos, que nadie nos mire, porque nos da pena, nos da vergüenza. Pero mire,
si hemos pasado vergüenzas y penas por otras cosas, ¿por qué nos vamos a pasar vergüenzas y penas delante del Señor? Aquí lo único que importa es que usted siga estando en el lugar donde Dios lo tiene, porque este Dios tarde o temprano se encargará de transformar nuestras realidades. Porque siempre hay un pasaje que a mí me gusta y siempre lo cito muy seguido. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, el perdón del Señor, siempre será y estará por encima de los pecados que hemos cometido. Y cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nosotros fijamos nuestra atención en Él, cuando nosotros, aún mereciendo cierto castigo por lo que hemos hecho, seguimos estando en el lugar donde Jesús está, entonces, hermanos, vamos a entender este pasaje. Yo soy pecador, pero la gracia y el perdón de Dios es más grande que mi pecado. Y por lo tanto, la gracia y el perdón de Dios se encargará de cubrir la totalidad de mis pecados y de mis errores. Aquellos señalaban y criticaban. Y la mujer, yo me imagino, ¿se imagina usted el miedo que sintió la mujer? Sí, no es que le iban a sobar la espalda, como decían. No es que le iban a dar un regalo a ella. Ah, qué bonita, ¿verdad? La sorprendimos en adulterio. Tome su regalo, hijita. No le iban a premiar. No le iban a dar un obsequio. La iban a matar. Y yo me imagino a la mujer siendo arrastrada, porque no creía que ella iba porque ella quería. Yo me imagino a esa mujer siendo arrastrada, empujada, señalada, criticada, expuesta a la burla colectiva. Porque qué galán que estos hombres hubieran hecho eso con la mujer a solas y Jesús, pero lo hicieron frente a toda la comunidad. Mire que le voy a decir algo. Muchas veces los humanos somos crueles. Nos gusta avergonzar públicamente a los demás por los errores que se cometen. Somos crueles. No tenemos compasión. Pero bendito nuestro Dios, hermanos, que en Él siempre podemos encontrar compasión. Bendito nuestro Dios, hermanos. Se lo digo una vez más, bendito nuestro Dios, porque en Él siempre encontraremos compasión, aun cuando se nos señale públicamente. Si nos volvemos a Él, siempre encontraremos compasión de su mano y siempre encontraremos perdón cuando somos sinceros delante de Él. Jesús con todo esto tenía una finalidad. Y la finalidad es lo que termina diciendo el pasaje. Esto es la voluntad de Jesús para nuestra vida. Jesús le dice: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Mira aquí. El perdón de los pecados lleva como finalidad el que no volvamos a pecar. Este error que un día fue perdonado, Dios me dice: no lo vuelvas a hacer. Yo te perdono, pero no vuelvas a pecar. El problema de nosotros, hermanos, es que cuando nos sentimos ya perdonados por Dios, creemos que tenemos ya otra vez la libertad para seguir haciendo aquello que un día Dios nos perdonó. El problema es que ahora que yo me siento ya libre de la culpa del pecado, yo creo que ya tengo la capacidad
de hacerlo una vez más. ¿Sabe, hermanos? Oiga eso. Yo sé que muchos de los que están aquí, oiga eso, un día Dios le perdonó de algo. Yo no sé qué es, pero yo sé que así es, porque también a mí me ha pasado. Yo sé que Dios le perdonó de algo. Dios le perdonó. Pero si Él le perdonó, no lo siga haciendo una vez más. Si Dios te perdonó cuando subiste a la montaña, no vuelvas a cometer el error que cometiste en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Dios no tiene problema con nuestros errores. Dios no tiene problema con ese pecado que cometimos. Dios tiene problema cuando nosotros seguimos una y otra constantemente cometiendo el mismo error. Porque ¿sabe qué le estamos diciendo ahí al Señor? ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios de una manera indirecta? Lo que le estamos diciendo es: Señor, no sirvió de nada lo que hiciste en el pasado, porque yo quiero seguir haciéndolo una vez más. Es como que le dijéramos al Señor: Señor, no sirvió de nada porque yo lo sigo haciendo. Y mire, puede llegar un momento, hermanos, como decimos nosotros, podemos llegar a topar la paciencia de Dios. Dios nos ha venido librando una y otra vez de algo constante y permanente en nuestro estilo de vida. Pero puede llegar un momento donde Dios puede apartar la mano para que suceda algo complicado en nosotros, para que podamos entender de una vez por todas que no podemos seguir repitiendo eso en nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Esto, hermanos, es cuestión de asumir, es cuestión de hacer una lectura interna de nuestro interior, es cuestión de ver nuestro estilo de vida. Y es cuestión que cada quien saque su propia conclusión. Porque yo sé que el Espíritu Santo nos dice a nosotros qué cosas son de ofensa para Dios. Yo sé que el Espíritu Santo nos dice: no hagas esto. Pero nosotros seguimos de necios haciendo lo mismo. Yo sé que la presencia de Dios nos dice: no vuelvas a practicar esto, pero nosotros seguimos empecinados haciendo lo mismo una y otra vez. Y cuando suceda un problema muy grande en nuestro entorno, no le echemos la culpa a Dios, porque no será culpa de Dios, será culpa de nosotros. Porque Dios traerá a la memoria el día que nos perdonó, pero Él también nos dirá: yo te dije, no vuelvas a pecar, no lo vuelvas a hacer, y tú seguiste haciendo lo mismo. Pero sabe, hermano, en medio de todo esto, en medio de nuestros errores, aún seguimos teniendo esperanza. En medio de nuestros errores, porque todos los que estamos aquí cometemos errores, todos. Sea que usted lo reconozca o no lo reconozca, es una realidad. Sea que usted lo acepte o no lo acepte, eso es algo que está allí alojado en su interior. Mientras estemos en este mundo, estaremos expuestos a cometer errores. Pero sabe, en medio de todo esto, siempre habrá una oportunidad para nuestra vida. Y la oportunidad pasa por venir delante de Jesús y decirle a Jesús: Jesús, aquí estoy.
yo no me he marchado. Como dice el texto, la mujer aún estaba allí. Y ella, porque estaba ahí, encontró en Jesús una palabra de perdón y una palabra donde le dice a ella, no vuelvas a pecar. Voy cerrando con el Evangelio de Juan, siempre, capítulo 3. Versículo 16. Es un versículo que lo leemos y lo sabemos hasta de memoria. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dios, dice el versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Sabe que busca a Dios. Más que buscar la condenación, Dios busca la salvación. Los que se condenan a sí mismos somos nosotros, porque no creemos en Él. Dios no nos condena. Nosotros mismos nos condenamos cuando no creemos. Dios busca una cosa, y es salvarnos a todos. Y por eso mandó a su Hijo. ¿Sabe qué debemos de hacer o cómo debe de ser la iglesia? Más que buscar la condenación de otros, debemos de buscar la salvación de ellos. Más que condenar al hermano o al mundo, debemos de buscar la salvación, porque así hizo Jesús. Yo no sé si esta mañana, esta tarde, bueno, ya anoche, habrá alguien que dice en su interior, yo no tengo manera de ser perdonado. Yo he hecho cosas que en términos humanos es difícil de ser perdonado. La Biblia dice que Él mandó a su Hijo para salvarlo, para salvar al mundo, no para condenarlo. Si usted quiere vivir condenado, vaya, siga haciendo lo que está haciendo, hágalo. Pero entienda que ese no es el propósito de Dios. Ese es el resultado de sus decisiones. No es el resultado de la decisión de Dios. Dios decidió algo, hermanos, iglesia. Y Dios decidió salvar a este mundo por medio de Cristo Jesús. Esa es la decisión de Dios. Pero frente a la decisión de Dios, también debe de haber una decisión de parte de nosotros. Y es, yo quiero ser condenado o yo quiero ser salvado. Y ahí ya no depende de Dios. Ahí depende solamente de nosotros. ¿Usted quiere ser condenado o usted quiere ser salvo? Esa sería la pregunta con la que cierro esta noche. ¿Qué buscamos en la vida? ¿Condenación o buscamos salvación? ¿Buscamos ser redimidos por Dios o buscamos ser condenados por las decisiones que hemos tomado constante y permanentemente en nuestra vida? Podemos estar siendo acusados como aquella mujer
o podemos ser acusadores, pero eso no nos hace distintos. Porque al final, como vimos el pasaje, esos hombres y la mujer, al final todos estaban en la misma postura. Eran pecadores. La diferencia es que la mujer recibió perdón porque se presentó delante de Jesús. En cambio, aquellos se fueron sin darle una oportunidad a Jesús que Él cambiara su vida. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a tomar la postura de la mujer o va a tomar la postura de los fariseos? ¿Se irá como vino o vendrá delante de Jesús para encontrar perdón de pecados, salvación de parte de Él? Si habrá alguien esta tarde que nunca le ha entregado su vida a Jesús y no quiere seguir estando más en un estado de condenación, sino que quiere disfrutar de la salvación de Dios, este es el tiempo de Dios donde usted se debe de presentar delante de Jesús a decirle a Jesús: Jesús, aquí estoy, merezco de lo que me acusan, pero quiero encontrar a ti y en ti perdón. Póngase de pie, hermanos. ¿Habrá alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús? Y le dice a Jesús: Jesús, yo quiero, o yo soy como esa mujer, una mujer pecadora, pero quiero encontrar en ti esta tarde perdón, Señor. Si hay alguien así, le hago la invitación para que venga aquí al frente y se ponga a cuentas con Dios. No se puede ir como vino. Tiene que irse de este lugar con una vida transformada y renovada. O quizás usted es el grupo de aquellos que llevaban una vida ligada a la religión, pero que su corazón estaba lejos del Señor. Quizás su vida es una vida que ha estado allí, perteneciendo a una religión, a una iglesia, pero su corazón estaba siendo engañado porque no era capaz de entender que en su corazón también, o en su vida también, hay un pecado que debe de ser perdonado de parte de Dios. Y si eso es así, también usted tiene la oportunidad de venir aquí al frente y decirle al Señor: Señor, yo muchas veces he criticado, muchas veces he juzgado, muchas veces he señalado a otros y no me he puesto a pensar en mis propios errores. No me he detenido a pensar en los errores que yo he cometido. Pero tu palabra me dice que debo aprender primero a verme a mí mismo para luego ver la vida de otros. Que debo de aprender a juzgarme a mí mismo, a autocriticarme a mí mismo y después criticar la vida de otros. Yo no sé de qué grupo es usted, pero lo importante en todo esto, hermanos, es que si estamos allí, a pesar de todo, encontraremos en Jesús perdón y restauración.
Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y dice: yo he venido a esta iglesia a recoger, a recibir a mi hija, a mi familiar, a mi amigo. Quizás esa es la herramienta que Dios utilizó o está utilizando para que vinieras y escucharas la palabra. Porque la palabra no era para las paredes, era para tu vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no nos gusta reconocer los errores que cometemos. Porque es más fácil echarle la culpa a otros que entender que quizás las cosas que estoy viviendo es producto de las consecuencias de las decisiones que yo he tomado. Y mientras oramos y le decimos esto a Dios, mientras dura la alabanza y la adoración, usted tendrá el tiempo para ponerse en paz con Dios, para decirle al Señor: Señor, yo no me iré y yo estaré allí delante de ti, escuchándote, Señor. Estaré allí, Señor, delante de ti, esperando encontrar perdón. Digámosle esto al Señor: encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia.